i a la conversa que tindrà l'autor Santiago Montovio i Josep Maria Balcells d'aquest darrer llibre que hem publicat a l'editorial, del qual estem molt contents, Aurins Editor. És un reencontre amb l'autor, amb Santiago Montovio, a qui ja vam coincidir a l'etapa anterior a l'editorial Marc, on allí vam publicar diversos llibres, i anys després Santiago comenta les ganes d'enllaçar-nos de nou i recuperar la biblioteca íntima de la qual Antonio Benedito va ser el fundador i el director i doncs, que va donar una trajectòria molt interessant. Amb ell, al Benedito, també li he publicat diferents llibres, alguns d'ells amb la poeta Alejandra Pizarnik, del qual us recomano perquè és un llibre molt interessant. Doncs Santiago Montovio van publicar l'any passat aquest llibre sobre les seves estades a Venècia, i ara recuperem la seva biblioteca de poesia. És un col·leccionista de poesia, no? I tenim la sort que aquesta col·lecció ens la comparteix en forma de llibre. És molt bonic que això surti a la llum i que pugui arribar a les vostres mans, que us agradi, que la recomaneu, que la compartiu, i avui teniu la sort d'escoltar-lo en viu, en directe, com ens llegeix les seves poesies, i que confio que us agradaran. I immens agraït per la companyia aquí de Josep Maria Balcells, que parlarà de l'autor, parlarà del llibre, parlarà de la seva obra. I a tots vosaltres insisteixo, i a l'Ateneu Barcelonès, perquè ens cedeixin aquesta sala i que vosaltres que destineu aquesta estoneta, doncs estar aquí amb ells, amb el protagonista, i que ara en sou els millors ambaixadors de la seva obra. Igualment, a Lluís Ribas, per l'obra que va fer al llibre sobre Venècia, Dies en Venècia, l'il·lustrador de l'Alcoberta, el pintor, està aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies, Oscar. Gràcies a tu. Ahora, ¿cómo funciona esto? Ahora, José María, tienes la palabra. ¿Este es el mío o el tuyo? Porque Este es el mío. suelo llevarme los móviles. Este es el mío. ¿Seguro? Seguro. No lo tengo claro. Bueno, pues lo que os he dicho antes. Bienvenidos, somos pocos, podemos entender que estamos en familia, no podemos decir que hay partido, pero sí puedo decir, como he dicho antes, que hay 8 actividades semejantes en Barcelona en este momento, una de las cuales ahora él se va a tener que ir porque la ha dejado para venir. Fíjate cómo está el panorama. Bueno, entonces lo que yo he hecho es escribir unas paginitas y voy a leerlas a propósito de este libro, que es este. Se llama La libertad de la poesía. Y digo así: La libertad de la poesía, obra aparecida en 2025, es el más reciente libro de poemas publicado por Santiago Montovio. Esta nueva creación literaria del autor dista nada menos que 37 años de la que fue en su día la primera, la de, 37 o 36, la de 1989, Hospital de Inocentes. Entre uno y otro título ha ido dando a conocer este poeta, que también se ha ocupado de la docencia literaria en la ubicación barcelonesa de la UNED, distintas entregas en forma de libro que comprenden creaciones que en gran parte han sido muy difundidas por él mismo en revistas españolas, europeas y americanas, así como a través de variados medios y grabaciones digitales, y también por cantautores como el nicaragüense Ophilio Picón, que perteneció, y lo habremos visto casi todos, al inolvidable grupo Los de Palacaguina, que lideraba el también inolvidable Carlos Mejía Godoy. Supongo que os acordaréis.
Sus obras las obras de Santiago, han tenido una recepción muy notable, merced a filólogos y críticos y mediante monografías especializadas en su literatura, mediante ponencias en congresos internacionales, reseñas y artículos. Entre las plumas de relevancia, recordaré en Europa la del hispanista italiano Giuseppe Bellini y en América las de 3 escritoras transatlánticas de reconocido prestigio, como son la brasileña Esther Abreu Vieira de Oliveira y las mexicanas Angelina Muñiz Uberman y María García Esperón. La creciente y dilatada trayectoria creadora de Santiago Montovio ofrece, cuando ya ha transcurrido una cuarta parte del siglo en el que estamos, rasgos característicos más que suficientes para que puedan irse determinando con certeza algunas de las singularidades diferenciales que le distinguen dentro de la leva literaria finisecular desde la que comenzó a abrirse paso su voz en el mundo de las letras y más concretamente en el amplio, vario, renovador y complejo universo de la poesía española del siglo XXI. Estas singularidades se compaginan en el libro La libertad de la poesía. Algunas de ellas las fui señalando en sendos comentarios que en distintos momentos publiqué en revistas y en formato de reseñas sobre test de las obras poéticas consecutivas del autor cuando aparecieron. La de 2018, Poesía en Roma, la de 2019, Nicaragua por dentro, y la de 2020, Vuelta a Roma. A resultas de la lectura del primero de los títulos mencionados, entendí que lo que procedía de entrada era la ubicación del poeta en su contexto generacional de fines de los 80 y de la década siguiente, donde tantas y tan varias direcciones poéticas concurrieron, no pocas bajo la alargada sombra de la poesía de la experiencia y en alguna medida también bajo la aún remanente sombra de las estéticas novísimas. En mi comentario puse en relación de similitud y a la vez de contraste la poesía de Santiago Montovio con ambas corrientes, porque por un lado su obra está impregnada de cultura muy explícita, dado que en sus poemas se acogen múltiples referencias culturales, sobre todo a lecturas literarias. Este pudiera ser, grosso modo, un parecido con las estéticas novísimas, pero resulta más significativa la disparidad que la poesía del autor muestra con ellas, dado que esta suerte de culturalismo que nos propone está transido por una visión espiritual e inclusive sacra. La obra del barcelonés presenta igualmente alguna que otra concomitancia con la poética de la experiencia, pero la distingue de ella el hecho sustancial de que la voz que habla en los poemas, más que ser la de un hablante fictivo que funciona como personaje, es un real alter ego en el que se subsume sin lugar a dudas el propio autor. A vueltas de la lectura de la segunda de las obras, abundé en una reseña todavía en el contraste de la poética de Santiago Montovio con la de la experiencia, centrándome en la acusada incidencia de lo que se llama autorreferencialidad en los libros de poesía. Este recurso de origen romántico no es aleatorio, sino sistémico en los libros del autor. De ahí colegí que este rasgo resulta sine qua non en su escritura y constituye una de las disparidades clave que convierten al poeta en un creador muy distinto en el nutrido panorama de la poesía española del presente, pues esa autorreferencialidad no principia y acaba en el propio texto literario, como ocurre en la recién mencionada poética de la experiencia. No es la suya, por consiguiente, una autorreferencialidad ficcional, sino que tiene su correlato en acciones, vivencias, sentires y recuerdos personales verídicos del propio autor durante el transcurso de su día a día.
A propósito del tercero de los libros que mencioné, es decir, De vuelta a Roma, puse de relieve en su momento la nada ordinaria práctica material de la escritura poética de Santiago Montovio, pues el autor no se limita a componer sus textos cómodamente instalado en habituales espacios de interior, sino que en no pocas oportunidades los va gestando en parajes exteriores, a excepción, claro está, del no tan lejano periodo de la pandemia del COVID-19. Precisamente en los últimos compases de aquella circunstancia comienza a gestarse la libertad de la poesía, donde asistimos a cómo el escritor corrige pruebas del libro de 2022 de Infinito Amor, Cuaderno del Entierro, que fue resultado de una reclusión, en su caso, muy estricta en aquel tiempo. La antedicha gestación lírica, en la que tanto tiene que ver el aire libre, se efectúa a menudo a raíz de lo que le suscita al autor, al paseante, pudiéramos decir, el entorno que recorre, como con la actitud de lo que el entorno que recorre con la actitud de lo que culturalmente se denomina un flaneur, término francés que, como sabemos bien, se aplica a quien por lo común camina con rumbo muchas veces no prefijado y por ende abierto a dejarse inspirar por lo que ve, por lo que recuerda, por lo que piensa, por lo que nos comenta, imagina, por lo que sueña, en suma, por lo que le impulsa y motiva para escribir. Un elemento en el que hay que fijarse necesariamente en conexión con el entorno exterior es el eclesiológico, tan esperable en los libros Poesía en Roma y Vuelta a Roma, ambos enmarcados en una ciudad tan propicia para que ese factor se prodigase en una poesía como la que escribe Santiago Montovio, contribuyendo también ese factor en convertirle en un poeta de la renovada sacralidad que está pujante y a la que estamos asistiendo en distintos ámbitos. Los estudiosos de esta rama de la poesía española, es decir, de la rama de la sacralidad, habrían de incluir más pronto que tarde a quien nos ha deparado la libertad de la poesía, entre los que, sin hacer poesía religiosa propiamente dicha, nos deparan a los lectores una poética de lo sacro y de lo espiritual trascendente. En este nuevo libro del autor atestiguamos, en efecto, su creencia de que vivir es una bendición celestial. Su creencia de que hacer poesía puede ser rezar, puede ser una oración. Su creencia de que la poesía misma viene de Dios. Resumidos los rasgos que explicité en esta tríada de reseñas, entre otros que pudiera ir destacando, pongo énfasis en la presente ocasión en otros aspectos. Por ejemplo, la presencia de la parentalidad en la obra poética montoviana, principalmente en la figura de la madre, porque es una presencia muy excepcional y sin par en las letras españolas de todos los tiempos, de todos los tiempos. Os puedo asegurar y puedo tener cualquier diálogo sobre eso. Porque la madre está vinculada a la creación poética, entre otras cosas, ¿no?, de la vida diaria. A veces como un desencadenante muy frecuente del poema. Así, por ejemplo, en el supuesto que voy a leer enseguida, que dice: mi madre me hace observar la luz en el campanario de la iglesia. Y luego el poeta continúa así, dice: sí, la lámpara en la noche, alta en el cielo, tras el ciprés, para decir la noche. Es decir, la madre no es una figura familiar que está por ahí y que comenta cosas, que también, sino que incluso puede desencadenar un poema, como lo puede desencadenar la lectura de un poema de Jorge Guillén. No hay ninguna diferencia. Lee en Jorge Guillén tal cosa y el poeta amplía, implementa y enriquece esa cosa con su propio sentir. Pero fijémonos que la madre es una fuente literaria. Eso yo no lo recuerdo. Mira que tengo años por ahí, ¿eh? Otro aspecto que resulta pertinente subrayar
es el del decurso diarístico habitual en la escritura de Santiago Montovio y del que la libertad de la poesía es también una ilustración, pues la obra progresa como si se tratase de un diario. Este diario abarca, con algunos que otros días, sin anotaciones poemáticas, lo que no es una extrañeza en el género, abarca, desde el 19 de julio de 2021, fecha en la que comienza el libro en la localidad girundense de Sant Jordi Desvalls, hasta que termina el 18 de octubre del 2022 en la ciudad natal del autor, es decir, en Barcelona. Asimismo, cumple referirse a la continuada práctica metapoética involucrada en todos y cada uno de los diferentes conjuntos montovianos, algunos de los cuales ostentan incluso títulos metapoéticos evidentes, al igual que muchos de sus textos. Así, en el tan conocido y de titulación tan elocuente como el texto que se titula El poema es todo, cuya exégesis entiendo que no parece de dilucidación abstrusa, sino bien accesible y de significación palmaria, pero eso sí, también susceptible de variaciones, como por ejemplo las que hace el autor en La libertad de la poesía, cuando dice: el poema es todo, lo que de él digamos y soñemos e imaginemos, y también su contrario, y lo que dejemos por decir. El poema es todo, en lo libre y en lo abierto, en la libertad del canto. Por lo que hace a libros, me refería a títulos como el de 2011, La poesía es un fondo de agua marina, el de 2017, La antigua luz de la poesía, y el de 2023, Los poemas están abiertos. En esta línea se ha inscrito la titulación de La libertad de la poesía, porque antes de leer el contenido de las páginas del libro, ya se nos ha proclamado desde su frontis la convicción del poeta de que, ante todo, la creación poética habría de gestarse siempre desde la más entera y radical libertad creativa, pensamiento que el autor atestigua y justifica a partir de su propia creación literaria tan sui generis. Esta libertad no es otra que la de no secundar cualesquiera convenciones de todo tipo en la plasmación de sus textos que hayan podido ser pautadas previamente, a veces hasta llegar a canonizarse. En La libertad de la poesía no esperen los lectores, por consiguiente, que van a encontrarse con las construcciones poemáticas más acreditadas por su reiterado empleo secular a lo largo de la historia de la poesía española, pues lo que encontrarán son configuraciones singulares perfiladas más como textos breves que dilatados, plasmándose los primeros de tanto en vez como micropoemas. Habida cuenta de que ciertas bases rítmicas acrisoladas pueden también obedecer a inercias sujetas a cánones que limitan la libertad creativa, tampoco vayamos a pretender buscarlas miméticamente en la praxis textualizada del autor, cuya literatura suele establecerse prescindiendo, como estoy remarcando, de las prácticas más consensuadas. Bueno, vamos a beber un poco de agua, sin pedir perdón por ello, Este rasgo crucial, tan alternativo de su poesía, no impide que a menudo se rinda en sus artículos y asimismo en su obra poética tributo de admiración a autores dilectos que forman parte del canon más consolidado y que corresponden a una nómina muy amplia de poetas y narradores de distintas literaturas europeas y americanas, entre ellos, y me quedo cortísimo, pero cito a algunos: Rubén Darío, Antonio Machado, Azorín, Borges, Joan Vinyoli, que tantas veces lo encontrábamos en el Ateneo, Josep Pla, Miguel Delibes, por citar solo a varios grandes escritores, entre tantísimos otros que también lo son de cabecera para Santiago Montovio, cuyas lecturas son, he tenido que buscar la palabra, abrumadoras, son abrumadoras. He de destacar asimismo a los escritores del 27, cuyas respectivas obras poéticas no dejan nunca de leer y releer de manera personalísima este poeta, y de las cuales nos ofrece nuevas perspectivas de sentido mediante sus tan peculiares reflexiones,
siendo pertinente que recordemos al respecto las lecturas que ha ido dando a conocer sobre Manuel Altolaguirre, del que es un fan, un adicto yo diría, Federico García Lorca, Luis Cernuda y Jorge Guillén, por enumerar un elenco reducido en el que sobresalen los dos últimos, aunque es la huella del poeta vallisoletano la que más se deja sentir textual y anímicamente en la libertad de la poesía. Y ahora voy con el último párrafo. Ha hecho Santiago Montovio consideraciones sobre el estilo en no pocos de sus escritos y siempre ha manifestado su preferencia por una dicción antirretórica, y a ese antirretoricismo se atiene su modo de escribir identificador, así como el de los prosistas de su devoción que antes enumeré. En este punto voy a recordar un parecer crítico que formuló Miguel Hernández a vueltas de Residencia en la Tierra de Pablo Neruda y que fue publicado en el diario El Sol el 2 de enero de 1936. El oriolano sostuvo ahí que la poética del chileno consistía en cantarlo todo sin dejarse nada por cantar. Apoyándome en este parecer y sin que pretenda equiparaciones de ninguna clase con y entre poetas que no son equiparables, me parece oportuno indicar que en la poesía del poeta barcelonés todo se canta también, como en la poesía nerudiana. Empero, y en contrapunto, ese canto lo emite Santiago Montovio sin ampulosidad alguna y desde un enfoque bien ajeno a tales o cuales pretensiones esteticistas. En este poeta de la ciudad condal, las cosas se cantan, pero diciéndolas de dos maneras diferentes, de un modo prosificado, sencillo y realista, cuando el hablante se refiere a diversas circunstancias de su cotidianidad o efectúa comentarios de cualquier índole, y de un modo de diapasón altamente lírico, que es en el que se conforman los textos poéticos propiamente dichos, de los cuales está intensa y principalmente nutrida la obra La libertad de la poesía. Punto final. De nada. Muchas gracias, José María. Bueno, gracias a todos y a José María por... Yo he hablado de mi entusiasmo y mi formación desde adolescente de los poetas del 27. Aquí hay un libro, Poemas del Destierro, de José María, que llevó a una, por él no conocida, primera colaboración entre los dos. En los años 80, en la revista El Ciervo, en la que yo publicaba cosas, dedicaban un pliego de poesía a Antonio Machado. Y yo aporté de este libro un poema de Francisco Gines de los Ríos, muy bonito, dedicado a Machado, que en la revista no conocían ni el poema y yo creo que casi que ni el poeta. Porque es un poeta poco conocido del 27, que hizo toda su obra en el exilio, y ahí está, primera colaboración entre los dos de hace muchísimos años. Y bueno, lo he traído como testimonio para que se vea la labor fundamental que ha hecho en tantas ediciones el profesor Balcells, y que es un honor, y le agradezco muchísimo la atención crítica que ha dispensado a mi obra, que también es una amistad y una presencia. Estos juicios tan acertados hace que a veces me acuerde de él. Por ejemplo, hace poco escribía sobre Miguel Delibes y me acordaba de mi predilección por una autobiografía muy sui generis de Delibes que se llama Mi vida al aire libre. Pues pensar, un tipo como Delibes, tan serio, catedrático de Derecho, une todo lo que ha hecho al aire libre, jugar al fútbol, ir en moto, no sé qué, y empieza con un pensamiento de Nietzsche estupendo que dice: no te fíes de ningún pensamiento que no haya nacido al aire libre. Yo me acordé en una presentación de un libro de Roma, porque como ha dicho José María, están escritos andando por la calle y esto se ve, y se hizo notar. Y entonces me acordé que José María lo indica, esta particularidad de ir escribiendo andando casi, ¿no? Y lo hace notar en sus comentarios y ahora lo ha recordado. Y esta pertinencia en sus observaciones hace que a veces me acuerde de él. Está en este libro presente en alguna ocasión, unido a sus libros, a Pepe Corredor Mateos, una amistad que compartimos, y ha caracterizado mi poesía de manera muy significativa, muy acertada. Esta apreciación sobre mi madre la dijo solo por primera vez un crítico nicaragüense, Anastasio Lobo, de manera
más sucinta, diciendo que mi madre aportaba al poeta, le dotaba de creatividad, pero lo dejó ahí, y José María lo ha ahondado en ello, y habló Lobo de la espiritualidad y de este aspecto que yo creo que nadie lo había hecho notar con este acierto. Y te agradezco porque se ha dicho poco y tantas cosas bueno, lo habéis escuchado, es un honor y es un placer, y hace a veces que me acuerde, ¿no? Y José María ha hablado también de esta particularidad con que se da mi escribir. ¿Cómo se presenta, cómo se da, cómo se presenta en libros? Ha citado la poesía es un fondo de agua marina. Estoy muchos años sin escribir, vuelvo a escribir mucho, una gran cantidad, en unas semanas 500 poemas, y pensando en cómo lo presento, cómo lo publico, cómo dándole vueltas, me encuentro con un poema en el que como leitmotiv está este verso, la poesía es un fondo de agua marina, que empieza planteando una posibilidad, que es por orden de aparición, poner los poemas como han salido. Y pienso, ¿por qué no? Porque hay quien, Jorge Guillén en Cántico, por ejemplo, agrupa los poemas, los sonetos juntos, las décimas juntas, tiene muy presente el tipo de poema. Gonzalo Rojas, al unir su poesía, hace grupos argumentales. Yo pienso, bueno, pues lo pongo, ¿por qué no? Esto lleva, al presentar este libro, lo tuve presente, claro, los motivos, el que aparecen, porque si tú no los seleccionas o agrupan, van a ir apareciendo los motivos. Esta es una crítica, por ejemplo, que en su día se vio a la gran novela de Proust. Ortega dijo que carecía de estructura y Eugenio d'Ors también la condenó por el mismo motivo, dijo que era informe. Esto es una cosa que hace que esté más cercana a la música y que los motivos vayan reapareciendo. Y así salen los libros y los motivos se van como entrelazando y reapareciendo. En esta sucesión, esta estructura sin estructura, que es escribirlos como han ido saliendo, claro, van unidos a la música y al tiempo, ¿no? Es la sucesión con este carácter de diario. Hay ese poema de Guillén, Gracia temporal, que empieza de transcurrir, no cesan los minutos y acaba nada soy si no soy de esa corriente. En esta corriente del tiempo a veces hay fechas, a veces hay motivos. Esta fecha la puso José María por su agenda. Yo pensé 20N, pero luego caí que eran los 50 años. Nos hemos dado cuenta de estar aquí, estaba Raimón cantando, todo lleno de Franco. Y he pensado, bueno, en este libro que tenemos al gran pintor Lluís Rivas, que puso el óleo de portada, Días en Venecia, también se tiene presente cómo se escribe. Y en algún momento tengo una discusión con una hispanista que me dice, cuando mandes un conjunto a unas editoriales no pongas lo íntimo. Y yo pienso que bueno, que esto es como decirle a Proust que de sus 7 tomos escoja, no sé, desde un punto de vista argumental, haga como un popurrí con Proust al alcance de todos. No, es en el sucederse de la escritura como se llegan a algunos momentos que hay quien preferiría y quien escogería, pero se dan en esa sucesión, lo has de poner todo, ¿no? Y también la misma sucesión tiene un interés. Y acabo por decir que todo es íntimo. Y me he acordado, este libro de Venecia tiene 2 estancias. En la segunda me alojo en casa de una de mis traductoras que vive en el Ghetto, donde no hay ni un hotel, no viven los turistas, y hay una Venecia más desconocida para quien va unos días. Veo sitios más singulares, y allí uno de los últimos días cenamos con un matrimonio filólogo, prepararon la edición del centenario de Espriu, amigos de esta traductora, y hablando de una cosa y la otra, pues sale esto en la conversación, y pensando que todo es íntimo, o todo puede volverse íntimo, en el día de hoy me he acordado de que en esa conversación, en una taberna, en una trattoria de Venecia, sale esto. Motivos diversos de conversación que se buscan y encuentran, se entrecruzan, se pierden y vuelven a encontrarse. Lluís me dice que no tienen coche. Está el matrimonio con 2 chicos jovencitos, 2 niños. Me da las razones, cómo lo pensaron y meditaron y así lo decidieron. Antes tenían. Pero yo no entro en las razones ni me importa mucho. Pero comprendo que es algo que puede hacer que los niños se sientan singulares.
Y quiero mitigar que esto sea así y darle carta de naturaleza a esta particularidad. Como si no tener coche, en un mundo en que la gente discute y se pilla por ellos, fuera lo más normal del mundo y no tuviera ninguna importancia. Trayendo del desván de la memoria también un recuerdo. Cuento así que nosotros no teníamos televisión. ¿No teníais televisión?, me pregunta Lluís, sorprendido, y me explico. Antes que nada, la singularidad que esto era, y de la que puede dar idea que en un colegio de 2000 alumnos, como era el de los jesuitas de Sarriá, solo 2 familias no tuvieran televisión, unos primos de los Goitisolo, hijos de una amiga de mi madre, y nosotros. Y la razón. Mi padre era muy antifranquista, y decía que compraría la televisión cuando se muriera Franco y para ver el cambio que esperaba hubiera en el país, pero que hasta entonces no pensaba tenerla para ver cómo este señor pescaba cachalotes. Lluís asiente con agrado. Le parece seguro una razón estupenda. Digo que nosotros, los niños, dudábamos de la veracidad de esta razón que daba mi padre. No sabíamos si era una excusa. Y además Franco era un personaje casi como de fantasía y podía no ser imposible que no se muriera nunca. Así llegó a parecerlo, de hecho, en su larga agonía. Recuerdo que en el comedor del colegio había quien decía como chiste que Franco era como Rexona, que no te abandona, el eslogan de un desodorante de entonces. Como él, como Rexona, Franco no nos abandonaba, porque no terminaba de morirse. Pero por fin se murió y mi padre fue a comprar ese mismo día la televisión en una tienda que había en la calle Lauria, justo encima de la Diagonal. Lo recuerdo como si lo viera. Y más cosas. Como que con mi madre los días previos, pues parecía que de algún modo y algún día Franco nos abandonaría. Dijera lo que dijera el eslogan de Rexona, habíamos ido a diversas tiendas para preguntar por televisiones. Me acuerdo muy bien que en una de las Rambla Cataluña intentaron avergonzar a mi madre al saber que no teníamos televisión. Pero señora, hoy no se puede vivir sin televisión, etc. Lo recuerdo y sé que hay detrás del lacónico "no tenemos coche" que dice Lluís. ¿Cuánto le deben haber dicho a sus hijos que compre uno? Y preguntado por qué ellos no tienen. Y cómo es algo que quizá les hace sufrir un poco. Y su padre lo sabe y lo siente. Y por esto me apuro en quitarle importancia. Digo que claro, los chicos en el colegio comentaban lo que veían en la tele y que nosotros no podíamos intervenir en estas conversaciones porque no teníamos ni idea, ya que no teníamos televisión. Pero no nos pasó nada. No pasa nada. No se tiene televisión, no se tiene coche. A Lluís le gusta mi explicación y mi recuerdo y creo que me lo agradece. Hablamos de Barcelona, de los lugares que se han ido o hemos perdido y cuya pérdida sentimos. Algo tan familiar y tan íntimo para que no sea solo una cosa como una conversación de café. No quiero no ser sensible a la trascendencia que pueda tener un día como hoy. José María ha prestado atención a mis libros escritos en Roma y ha destacado como en el segundo Vuelta a Roma tiene una presencia fundamental el diálogo y el encuentro que hay con mi padre y su protagonismo inusitado, porque mi padre vivió en Roma exiliado, se fue de aquí y volvió para combatir. Y yo muchas veces lo recuerdo al encontrarme por Roma y pienso en él. Y en este día, sin más comentarios, pensando en la actitud reconciliadora y de reunión entre todos los españoles, que era la propia de mi padre, voy a leer este poema para que no haya solo algo tan de conversación de café. Voy a bajar por las calles de Trastevere y pienso en ti, padre, y en la España rota y en guerra en la que aquí viviste y a la que volviste. Lo pienso y lo recuerdo porque por ello se me ha preguntado. Pienso también ahora que quizá no se entienda bien. Tú eras demócrata convencido, eras monárquico y también eras católico. Quisiste combatir sin disparar un tiro y querías la paz y también la reconciliación de España. Una persona como tú, y había otras, conocemos las muy célebres, personas que fueron mártires, no gustaba mucho en ninguno de los dos bandos. Y seguiste sin gustar en la España de Franco, y Franco sin gustarte a ti.
En uno de sus plebiscitos propagandísticos y falsos pusiste en la papeleta un lema: mientras la ciudad duerme, están despiertos los centinelas. Este fue tu voto siempre, toda la vida. Y la paz la quisiste también en la guerra, paz en la guerra quisiste, como el título de Juan Ramón. Y la quisiste también entonces muy joven, y en ella. Yo me preguntaba el día de la presentación en Roma de estos poemas romanos, ¿te hubiera gustado? Si nos hablabas de esto. De la guerra no. De Roma sí, le respondí, porque es verdad. Recuerdo que al final de tu vida me contaste que el primer día de acabada la guerra, el cura castrense, en la misa que celebró, hizo una homilía preciosa. Decía que todos los españoles éramos hermanos y que ahora, acabada la guerra, había que olvidarla. Olvidar la confrontación y que hubiera reconciliación. Ser hermanos. Pensaste que esto es lo que tenía que ser y querías que fuera. Me añadiste que tardaste 40 años en volver a oír decir algo así. Tampoco les debió gustar ese cura. Lo digo para no falsearte, padre, y que se te entienda y se te conozca bien como yo te conozco, que soy tu hijo. Para que se comprenda la complejidad y los matices de la guerra y ese tiempo dramático de España, que siguió siendo así, dramático, décadas. Quizá tenía que volver a Roma para decirlo. Volver a Roma ha sido otra vez volver a ti y a España. Vuelta a Roma, a España. Roma en España, España en Roma. He de ir a encontrar su memoria en las viejas calles del Trastevere. Ha hecho mención José María de la... Aquí está mi primera publicación en una revista, en la revista Occidente del año 88, de la importancia de la difusión en las revistas de mi obra. Hay un poema que el libro sale por primera vez, el libro aquí, que lleva el título del anterior, tiene presente el título anterior, los poemas están abiertos, que sale primero en Italia, en la revista más antigua de Europa, de Florencia, que tiene más de 200 años. Lo voy a leer de aquí. Lo abierto dentro y hacia lo alto, lo oscuro, lo profundo, lo verdadero. Los poemas están abiertos y cavan hacia adentro, abren caminos y trepan por muros imposibles, caminos no sabidos, por ellos en su canto recién encontrados, caminos y puertas y ventanas y pozos y lunas que en ellos se reflejan y que susurran en el agua tu nombre, porque son los que tú buscas, en ellos los poemas, que sientes y sabes que están abiertos mientras los escribes y al escribirlos también los encuentras. Los poemas están abiertos y tú no terminarás de hacerlos ni de comprenderlos mientras te haces y encuentras con ellos. Y con el título Los poemas están abiertos, en INTI, una revista de Estados Unidos que el año pasado hizo no 200 pero sí 50 años, hay algunos poemas que pivotan en torno a esta idea de la libertad de la poesía, poemas que están en el libro. La escondida libertad, la alta libertad escondida que permanece y está aún en el encierro y en la soledad y en el dolor, debajo de las cosas, dando razón de estas, no haciendo que sea todo un abandono, haciendo posible vivir. Esta libertad escondida y alta encuentres en los poemas, en los días, y te salve, como me salvaron a mí. Libertad de todos y para todos en el adentro más íntimo del canto. Siguiente. Buscar la libertad, encontrarla, presentirla, rastrearla, adivinarla, debajo del dolor y de las cosas, de cada daño, cada herida y cada día, en todo momento. Escondida libertad de la poesía, del canto, para salvarnos. Así continúe esta aventura, se dé la vida, se resista en las situaciones difíciles, tristes, en los tiempos duros. Libertad, agua profunda y cielo abierto, todo el reino del espíritu como pozo oculto en todo lo dolor y todo momento. Poesía.
libre en el encierro, en el dolor, la dificultad, el daño. Así mantenerse y resistir gracias a la poesía, el arte que es aire libre, la libertad que tenemos y nos quedó. Todo esto siento y vuelvo a sentir y decirme, no se ha ido el miedo y no se irá la indefensión. Tomo un café con mi madre en un jardín al lado de casa, al aire libre, con la tutela de la perllera, de las chimeneas en su azotea que nos miran y nos vigilan. Y todo esto recuerdo, me pesa y me salva. Esta raíz de libertad, estas alas que ningún encierro podemos perder, puede perder el hombre, y que nos sostienen y agarran a la vida. Poesía, tú. Aquí sale que estoy con mi madre en un jardín, pero el subtítulo del libro de poemas de la pandemia tiene este subtítulo, Cuaderno del encierro. José María ha hablado de un confinamiento muy estricto, porque al vivir con una persona de edad, yo vivía con mi madre, pues hicimos un encierro realmente a rajatabla. Y luego esta valoración del poder salir del aire libre después de tanto tiempo de no poder hacerlo, esta nostalgia del campo, de la libertad que uno no percibía. Por ejemplo, teníamos los sillones de lectura puestos de espaldas al balcón para que nos diera la luz, y nos llega al balcón un árbol y les dimos la vuelta para ver el árbol, por la necesidad de esta presencia del aire libre. Y me acuerdo en una cosa de La Vanguardia que un biólogo, un científico decía cómo está comprobado que en un hospital el simple contacto visual con un árbol por parte de los pacientes es positivo, pero desde un punto de vista curativo. Entonces, en este ya empezar a salir un poco esta presencia del campo. Empieza el libro con este epígrafe, el campo, y con este título están en otro número de Inti. Nada cerca al campo sino el campo, nada cerca al canto sino el canto. Todo se resuelve acaso en un acanto. Da si quieres vuelta a estos versos, dales lluvia, dales sol. Intentan esas vueltas encontrarle su sentido o lo que te pueden querer decir. No es un consejo, no es nada. Habría que repetirlos de nuevo y sentir el acaso como acanto, como canto, como campo, que solo en sí mismos pueden sentirse y pueden ser. Este conjunto se titula El campo y lleva este epígrafe, el principio del libro. Y vemos en los últimos poemas que este título lo pone mi madre para reforzar esta presencia que ha señalado, esta participación, José María. ¿Cómo los vas a llamar?, me pregunta mi madre. El campo, se le responde. Y añade, ¿por qué es esto? Lo dice porque le comento, al mirar estas libretas que me han acompañado por los caminos, que he escrito poemas. Los he escrito muchas veces a su lado. No paras, alguna vez me decía. Pienso que tienes razón en el sencillo, absoluto título, y también en la sencilla, absoluta razón que da. Ella, que me ha visto escribir estos poemas. El campo. ¿Por qué es esto? Sí, no es más, no es menos. Y vamos con poemas del libro, algunos. Hay una frase de Montaigne que Pla decía, la vida es ondulante, le gustaba, y bueno, así aparecen los poemas, ¿no? Aparecen y van volviendo los motivos, entonces es imposible, uno siempre tiene mucho ánimo y piensa que el tiempo es elástico, es ondulante, si leyera todos no iríamos a cenar. Pero quiero decir que aparecerán del campo, de lecturas, de la ciudad, porque hay de Barcelona, en fin, se van alternando y combinando según los paisajes. Vamos a ir leyendo de esta manera como van reapareciendo. Un verde primero, como el que queremos para mi libro. Así se le indico a mi madre, de acacia joven, me dice. Y yo que le podríamos mandar una foto a la editora. El pensado color de un libro nos lo encontramos a la vera del camino. El campo que es también libro, libre y libro. Libre como un libro, para un libro. Esta libertad que está en las lecturas, está en los libros y está en el campo. Hace poco el escritor Jordi Cervera lo hacía notar y me acuerdo que a José María le llamó la atención, decía algunas cosas muy acertadas y una era esta semejanza, ¿no? La luz sobre la viña virgen que cuelga desde la fachada de las plantas del balcón, una luz que brilla,
como me dice mi madre cuando se lo hago notar, y trastronar. Ha tronado, ha de volver la lluvia, el aire también lo dice. Y esta luz que brilla un momento y que tiene algo de magia. Así el amor y alguna ilusión muy pura en la vida del hombre. Luz que brilla en la tormenta o su anuncio. Hay una presencia de María. Bueno, había aquí. Asoma el campanario desde el camino entre las nubes grises. Has recibido primero que nadie la lluvia. Para eso es alto y está más cerca del cielo. Y así lo hicieron. Y sabe que la lluvia volverá. Y la luz y la noche. Y la luz de noche, la luz de los soles por las noches en los campos esparcidos. Campos ignotos que ha de encontrar en su poesía la lluvia. O quizá es al revés. Pero el revés, como sabemos, el revés y su contrario en poesía también son siempre ciertos. Esta realidad otra, plural, diversa, que crea la poesía, remita al título de un libro, Los soles por las noches esparcidos, aquello que publicado por Óscar hace muchos años, Absurdos principios verdaderos. Una hispanista mexicana escribió una reseña en la UNAM y empezaba preguntándose por el título, decía, pero los principios pueden ser absurdos y a la vez verdaderos. Bueno, en poesía sí. Y eso es lo que dice este poema. Puede haber luz de noche, puede haber soles por las noches esparcidos. Vamos a ver algún poema más. El cielo se oscurece, llega y se acerca la noche. La oscuridad cubre las cosas y es cada vez más intensa. La oscuridad sí es una manera de ver y de ser la noche. Aunque hay una mayor serenidad y una afirmación en la vida muy importante, hay este diálogo con Guillén y se ve que yo fui un gran lector de Guillén en la adolescencia, también aquí aparece la oscuridad o están los momentos tristes que están más presentes en los poemas de mi juventud. El primer poema de este libro que editó Óscar, El anarquista de las bengalas, se titula Desde mi ventana oscura. Y es un breve poema que dio título a una antología de mi poesía de juventud que se publicó en Holanda. O sea, que se hizo título del libro, Desde mi ventana oscura. El poema dice, la ciudad que nadie ve y es la más grande, es en la que trabajan y están condenados a ser siempre iguales todos mis nadies. Esta poesía más llagada, más triste, más sombría de mi juventud, de este primer libro. Recuerdo que la carta que me escribió, no me conocía, recibió el libro por sorpresa y me escribió Carmen Martín Gaite diciendo que su lectura se le había impuesto. Y me decía, la amargura con lo amargo. Y me citaba Machado, un pensamiento que yo no conocía, decía, o como decía Machado, más vale ver negro que no ver. Aquí está en este libro, ¿no? Es una manera de ver. Ha citado a Giuseppe Bellini, un gran crítico, un gran hispanista, José María. Hay un momento en que Óscar publica Absurdos principios verdaderos y se publica el primer libro de lo que he vuelto a escribir tras muchos años sin escribir. Bellini en un ensayo analiza los dos libros, analiza el de juventud y luego pasa al después de muchos años y pone las mismas constantes están presentes en el siguiente libro, o sea que afirma esta continuidad. Sí hay una diferencia de grado en el sentido de que esta presencia de la tristeza es importante, es más importante en mis obras de juventud. Me acuerdo que en un acto en Holanda, a mi traductor al holandés, por lo que sea, le han llamado más la atención estos poemas de juventud y como eran los que había traducido, eran los que leíamos en los actos. Y en Ámsterdam, una señora española, después de leer estos poemas, me acuerdo que me dijo, bueno, pero si no lo he entendido mal, usted tenía 20 años cuando era muy joven cuando escribía estos poemas. ¿Por qué escribía estos poemas tan tristes? Bueno, pues feliz usted, también la juventud también es triste, ¿no? Está llena de incertidumbres y de inseguridades y tiene una parte sombría y triste que también está, ¿no? Lo sabemos todos, que la juventud es solo algo feliz, es algo también publicitario y falso, ¿no? Entonces a esta parte
más sombría o llagada, responden estos poemas. Vamos con un poema más. Canta en la noche, canta y vive adentro del silencio, sé en el semilla, canta en el dolor, en la muerte, en el olvido, en lo perdido. Canta y di y sé la vida, poesía, en el amor que existe, en él existe. La verdad y la raíz en él aún a ti ser sintamos y nos hagas libres. Libres en el amor, tras el dolor, hundidos de olvido. Libres en tu canto en la noche, en tu llama de amor viva, hasta el fin. Así, sin declinar en tu inabatible libertad, poesía. Aire de la mañana, quizá luego aire de la tarde, el sol se ha ido. Antes, más pronto, un buen sol al andar un poco por este paseo de gracia. Ahora con mi madre está nublado y hay aire, fresco pero bueno. Ahora sale el sol, tímido, suave, dulce, y aire, otra vez aire. La poesía resiste, la vida resiste. Hay que encontrar la poesía en la vida, la que tengamos, la que podamos tener, la que nos toque. Escribir aún, vivir. Escribir lo que he de escribir, lo que sea, que es lo que sueño y lo que espero, lo que tengo dentro. Escribo ahora para reafirmarme en esta verdad, en esta resistencia. Aire en el día que se ha nublado. Mañana, en todo mañana. Así en tu busca de la poesía, en el encuentro con ella que no declina, porque de otro modo sería abdicar de la vida. Creo que algunas observaciones que ha dicho José María encajan mucho con lo que se dice en este poema. Es imposible, uno es excesivamente optimista cuando piensa en los poemas que va a leer, entonces es imposible. Hablado, como hay este poema de Machado, que fue la primera colaboración, desconocida por él, pero que hicimos a través de este poema de Machado y Ginés de los Ríos, un poema que recuerda que Machado pasó la última noche en España, allá al lado de donde estamos con mi madre. El rumor del aire entre los árboles y pájaros en el campo en la mañana. Los últimos días de Antonio Machado de Corpus Varga, ahora en casa releídos, aquí, al lado de la masía de la que empezaron estos campos. Machado decía en la chimenea de la masía Fachat, porque les traían amablemente café, qué corteses son los catalanes, que es verdad lo que dice Cervantes. Estos campos, el rumor de los árboles en ellos, el rumor de la poesía, el rumor del tiempo. Empiezan las flores en color rosa en los árboles de la plaza de la iglesia. Mi madre se fija y me lo dice, las veo, las pongo en este poema, porque un poema también es algo que florece y también algo que empieza, que siempre empieza. Vamos a ver, la lluvia, la noche, la luna, los paisajes, es difícil. La luz, la cuestión de luz que el hombre es, y lo son también las nubes, igual que nubes también el hombre, en el aire nuestro. El rosa fulge en la luz, el rosa que es el hombre, el alma del hombre, y en él la luz. El rosa, el azul del cielo, la luz del mar, el rosa y el azul del hombre, del corazón del hombre. El rosa y el azul en el cielo, y en el corazón del hombre, en los dos con algo de imposible. Que aparece el diálogo con Guillén, que vuelvo a leer Todo aire nuestro, en sus 5 tomos, que es una obra maravillosa. El verde de las acacias jóvenes que brotan en la tierra de al lado de la casa de las acacias. Verde joven, verde que brota. La poesía es este verde. Me ha hecho pensar en el maravilloso final de la arte poética de Borges, que dice, la poesía es este verde, esta Itaca verde y humilde, no de prodigios. El aire que concreta las cosas y las perfila, que ensancha la vida.
el aire en la calle medieval en que está la casa de mi madre en este pueblo, el aire en los árboles de la plaza de la iglesia, el aire en los campos, el aire que llega por la ventana, real y de cuarto y también real pero de poema, y el aire en medio de él, en su plenitud y libertad, en las calles y en los campos, que hace revolotear las hojas secas en estas calles y juega con ellas, que te hace sentir en su verdadero ser la vida. Aire por eso también el poema. Este poema, los cipreses, los campos, el Mongrí al fondo, la memoria de los caballos que aquí había, la luz en que aún son las cosas, después de haber sido, la luz de la memoria, la luz de la poesía. Aire nuestro. Aire nuestro es el precioso título con el que dio título a su poesía completa Jorge Guillén, y se recuerda, yo lo hago mío. Ahora una revista de Porto ha publicado como conjunto toda esta lectura, este diálogo con Guillén. Saldrá en la edición de diciembre la parte final. Acaba con una coda que recuerdo, ya que tenemos a un gran artista plástico, que el gran Eduardo Chillida, que era un gran lector de Jorge Guillén, cuando murió Guillén quiso hacerle un homenaje y se puso a volver a leer a Guillén, a volver a leer Cántico, y dio con un verso suyo que es: lo profundo es el aire. Y pienso, bueno, esto es un pensamiento que es también vivo. Y lo conmovió de tal manera que se puso a hacer una serie de varias esculturas en alabastro, que lo profundo es el aire 1, lo profundo es el aire 2, y hay unas cartas maravillosas a Guillén que están en los escritos de Chillida diciendo como esto es un pensamiento que siente propio. Pues aquí se puede ver con mis poemas, ¿no? Este aire nuestro de Guillén, esta presencia tan importante de Guillén. Los árboles y la perchera, la luz, el aire de la tarde, fresco, la luz que da belleza a la perchera y a los árboles y que nos hace recordar qué es lo que somos, luz. Luz para el poema, luz para ti que lo escribes y persigues, lo tienes dentro y sabes que no has de terminar nunca de decirlo. Me ha hecho pensar, para que se comprenda que hay un poema de mi primer libro que dice que se llama El día menos pensado, en que la voz que habla, que es el poeta, que como ha dicho José María es característica de mi escribir, que no hay distancia prácticamente en la voz que habla y la persona real, y esto lo distingue de otras prácticas poéticas. Dice que espero que me dejen vivir entre mis defectos, pues para que se vea que vivo entre ellos y que uno es incorregible. En esta primera publicación como poeta del año 88, este arte como una persecución, como algo que nunca se terminará de decir, que te persigue, que Lluís desde la pintura también nos podría hablar de esto. El poema que lleva el título de mi primer libro, Hospital de Inocentes. El papel en blanco jamás es solo el papel en blanco. Hablar de eso es hablar fácil, más no el decir, y es cierto, que la página en la soledad más profunda consumida es la vida sin versos o llena de los poemas que nadie, de los que eres tú, ha de poder escribir nunca. Porque puede quedarme un amor, una sombra y un olvido. Y más que eso ha de quedarme un modo de hacerme daño. Hasta el fin y en la noche un modo de alfilar la puntería para arruinarme y perseguirme a través de la agotadora y muy extraña cacería en que soy arma, a la vez presa. Y aquí dos poemas breves que se nota que estoy leyendo a Guillén, porque casi que podrían ser de Guillén, a ver qué diría José María, pero los he escogido primero también porque son breves y condicen con Guillén, ¿no? La tarde en el jardín, para decir que sí, como sí dicen a la vida los poemas de Guillén, que quiero retomar. Asunción de las cosas, de sus profundidades y sus alturas, que es también ascensión. Ascensión por venir de la raíz y haber llegado a ella. Sí a la luz desde la noche. Otro del que podríamos decir lo mismo, muy breve. La tarde en el jardín. La tarde en el jardín. Lo que es porque sí.
Hay cosas escondidas detrás de la música, del vivir. Y para acabar, el último, un poema en que está la libertad de la poesía y la presencia del crepúsculo, que también está. Me acuerdo que casi llegó a inaugurar en vida, tenía 95 años y ya se estaba preparando una gran exposición de la pintura de Ramón Gaya en la Peltera con el título La hora de la pintura, que es una frase de Tiziano que decía respecto al atardecer, al crepúsculo. Hay una presencia y un diálogo importante también con Gaya en este libro. Lo hay en el de Venecia, que presentamos en el Museo Ramón Gaya de Murcia el año pasado. Este poema final: aún algo de rosa en las nubes, en este cielo al que le llegará lo oscuro, como puede llegar al corazón del hombre, pero ha de tener también la libertad de la poesía, la soledad del canto, la alta libertad de la soledad, de la poesía, del canto. Bueno, muchas gracias a todos por venir, a José María por su espléndido ensayo. Cualquier pregunta que nos quieran hacer a José María también, supongo que si nos quieren preguntar algo, pues con el mayor gusto. Bueno, mientras no preguntan, yo te agradezco que me haya enterado, porque yo no he leído todo lo que se ha escrito sobre ti, lamentablemente no lo haberlo leído, no que no se haya escrito, pero claro, esto de que yo parece ser que soy el primero en fijarme de manera expresa en la dimensión espiritual y que tu literatura, tu poesía, es una literatura de lo sagrado, en cierto modo, pues realmente me sorprende, porque yo simplemente he dejado aquí un detallito, pero evidentemente, si hubiera querido abundar, me hubieran salido 10 páginas sobre esto. Es fundamental. Y me he dejado de decir muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, la presencia de la arquitectura sagrada, ¿no? Por ejemplo, o la presencia, que eso también lo tiene Miguel Hernández y es muy intensa, la presencia de lo sagrado en el campo y no en la ciudad, que por otro lado, según como lo miras, es una contradicción, porque claro, si nos decía Santa Teresa que Dios está en todas las cosas y ponía, entre otras las cosas, los pucheros, y claro, los pucheros también están en las ciudades, y en cualquier caso, en fin, toda la tecnología que existe y que tiene que ver con lo urbano, pues no deja de ser también algo que refleja la creación en diferido, como diría aquella. Es decir, la creación es un impulso, pero luego en diferido ese impulso genera toda una serie de brotes, entre los cuales están los tecnológicos que dependen del primer impulso. No sé, me ha sorprendido que yo sea el primero cuando esto está absolutamente a la vista. Es fundamental. Me he acordado de este crítico nicaragüense que hizo, ya te lo pasaré, un ensayo muy bonito, y me llamó la atención que era el primero que señalaba esta presencia espiritual y cómo el amor aparece de una manera casi mística y el carácter espiritualísimo de mi poesía. Y esto, la gente dice cosas que a veces no sabes ni qué son, y esto que es fundamental, pues Anastasio Lobo lo dijo, pero y tú lo has señalado, ¿no? Y esto del campo, hay algún poema, hay esa particularidad, ¿no? Que estamos encerrados de una manera muy estricta, añorando, mirando cómo crecen las hojas del árbol, y esto tiene en el libro El encierro una presencia importantísima, y entonces el volver al campo sí que hay como una presencia, como una conexión, suscita el canto de una manera especial, quizá no como antes, ¿no? Que también se da en la ciudad, porque está lleno de poemas urbanos y de la vida en la ciudad de mis poemas, pero como las cosas las decimos con los poemas, había señalado alguno, pero esta vivencia del campo que la suscita de una manera especial
el poder volver a él después de un tiempo sin ni poder salir a la calle. Un poema. Los días del campo, la vivencia del campo en esos días, otra vez, como un despertar en la sensibilidad. Hechos desde despertar a cada paso poemas quizá fúlgidos, quizá fulgores. El lirismo del campo en sus raíces hondas. Hace días de esos días y los recuerdo. Aquí la calma y aquí el mar. Algo que recuerda a los veranos, que tiene algo de verano. La luna sobre el mar en las noches, la mañana ahora. La poesía que también algo despierta, porque nace. Y algo dormido, algo antiguo, profundo y verdadero, vuelve en ella cada vez que despierta. Que también se despierta en la ciudad. Jordi Cervera decía también, como es curioso, un libro copioso sin salir de casa, ¿no? También hay una escritura muy... Son las lecturas, o lo único que hago es ver por el balcón. Este despertar también se da con las lecturas, con la ciudad, pero en el campo se da, hay algún poema en que lo dice, ¿no? La falta que hemos notado de la presencia de la naturaleza y el carácter también sagrado. O sea, en fin, está muy presente en el libro. Bueno, no quiero poner otra pregunta porque creo que puede haberla de otro... Nadie se anima... Preferimos que continúe José María. Pues José María... Que continúe preguntando. Sí, sí. Bueno, yo he escrito esto, pero claro, después de escucharle a él veo que hay algún detallito que me he olvidado. Por ejemplo, he hablado de la gran recepción que tiene, pero me he olvidado de mencionar, y él lo ha hecho, pero simplemente de una manera muy puntual, las traducciones. Es decir, a todo lo que yo he dicho hay que añadir las traducciones. Y él sabe, y yo no, a cuántos idiomas ha sido traducido, y no de esa manera que dicen la mayoría de los poetas, porque yo conozco el gremio, porque toda la vida he estado metido entre poetas, y claro, pues enseguida que un amigo les traduce un poema, y casualmente este amigo es checoslovaco, bueno, es checo, pues enseguida, y ha sido traducido al checo, pero no dice que ha sido traducido un poema, ha sido traducido, con lo cual uno puede decir, caray, y entonces en las solapas de los libros de poesía hay una fantasía escrita por el propio autor de no sé cuántos países, parece, hasta un amigo mío, que vive en Tarragona, dice en la solapa, se llama Juan Carlos Elijas, estuvo en el Pons y Cart, está en el Pons y Cart que estuviste tú. Sí, sí. Bueno, pues Juan Carlos Elijas en la solapa dice, no voy a decir a cuántos me han traducido porque es mentira, lo dice en la solapa. Y esto está muy dado el gremio, enseguida que te traducen una cosita, empiezas ya y tal. Pero claro, el caso de Santiago es que hay densidad de traducción, ¿eh? Entiendo yo que hay densidad, no es el caso tradicional de que ha sido traducido a no sé cuántos idiomas. En fin. Y luego también lo que a mí me parece bastante singular es que se hayan escrito libros sobre él, sobre su obra. Esto es muy singular, ¿eh? No todos los poetas pueden decirlo, no todos. Muchos poetas están ahí mendicando y rezando para ver si pillan a alguien que le puedan decir, bueno, no, yo te ayudaré, no te preocupes, ¿qué tal? Y a ver si pueden. Pero realmente no es fácil que escriban un libro sobre uno. Por otro lado, yo he dicho Giuseppe Bellini, que escribió un libro sobre Santiago Montorio, y que claro, como en la vida podríamos decir que todo el mundo cuenta la feria según le va en ella, pues claro, él ha adjetivado a Giuseppe Bellini, que yo no lo dudo, lo ha adjetivado como un gran hispanista, y así lo fue, porque era el presidente de los hispanistas italianos. Sin embargo, precisamente, no sé si ha sido hoy o ayer, que leyendo unos diarios de Ángel Crespo, dice, el horroroso Bellini. Bueno, no sé por qué,
pero probablemente porque la feria porque no se fijó en él y no quiso escribir sobre él. Es decir, que en fin, pero vaya, de todo lo que él ha dejado caer podríamos hablar infinitamente, nos divertiríamos mucho. Pero yo voy a decir, realmente admiro mucho a Santiago, no solo por su obra, que también, sino por su capacidad de multiplicarse, de difundirla, de estar en todas partes, en revistas, como digo, transatlánticas, y realmente esto, digo, bueno, se necesita tiempo. Yo no sé cómo no se lo puede hacer sin 2 o 3 secretarias, porque lo que él hace es una tarea que tendría que contratar a alguien simplemente para llamar, oiga, ¿puedo publicar esto? ¿Dónde? ¿Cuándo? O sea, realmente es ingente la labor de hacernos partícipes de lo que escribe desde muchas plataformas, ¿no? Y después otra cosa, la clase de literatura que nos ha dado, porque claro, aquí hay una asimetría. Yo soy profesor de literatura, pero no soy poeta. Y él es poeta y profesor de literatura, por tanto tiene más competencia que yo en fin, en muchas de las cosas que hemos escrito, que hemos escuchado, perdón. Y luego también yo había escrito ahí sus múltiples lecturas y corregí, dije, sus abrumadoras lecturas, porque es que la palabra múltiples, mira, todo el mundo, múltiples, bueno, ¿y qué? Pero es que son abrumadoras, te deja verdaderamente cao. Es imposible seguir la cantidad de lecturas y además en profundidad, ¿no? Porque claro, todo el mundo lee a este Guillén, lee al otro, pero bueno, citas a Guillén, citas a Lorca y te quedas tan tranquilo. No, pero es que va, le saca el jugo, nos lo comenta, nos lo devuelve en forma poética, en fin, la verdad es que es apasionante la persona y el poeta que tenemos aquí hoy. Bueno, muchas gracias. José María, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Escuchar. ¿Perdón? Aprendes un aprendizaje cada vez que lo escuchas. Ah, por supuesto. Por supuesto. El mundo literario, el mundo artístico, como muchos, está dado a la fantasía y a los bluffs, por ejemplo. Yo ya no pongo ni mis estudios, soy licenciado en Derecho y Filología Hispánica y ya ni salen las solapas. Pero hay quien pone, estudió Derecho y Filosofía y Letras y se matriculó en primero y lo dejó al primer mes. Alguien muy célebre ha estado siempre poniendo eso, columpiándose, pero bien columpiado, porque una cosa es ser licenciado y él ya ha vivido un mes, ¿no? Personas muy célebres, luego incluso, como dices, yo he leído un ejemplo, es un honor salir aquí, la revista más antigua de Europa, aquí publicaba sus poemas Leopardi, y una cosa es que te publican un poema aquí y otra en un blog de un amigo, ¿no? Ahí tiene diversas... Y es verdad que hay una frase de Sábato que durante tiempo se me podía apropiar. Decía que hablaba de esa especie de posteridad contemporánea que es el extranjero. Cuando aquí constaba que se me publicaran libros, salía un libro con grandes autores, grandes poetas universales, una editorial que tenía librería en el centro de París y que llevaba 40 años y era el primero de idioma español. Esto es insólito. Es insólito. O sea que esto sí, en mi caso ha sido así, luego se ha ido nivelando. La poesía de un Fundador Marina primero salió en París en francés, ¿no? En libro. Luego creo que, por ejemplo, así como con italiano, con francés, que hay mucha traducción, pero son lenguas hermanas, ¿no? Pero al holandés con libro es inusual. Esto que dices de Ángel Crespo, bueno, Bellini era todopoderoso en Venecia durante muchos años. Invitaba a Miguel Ángel Asturias y quizá no hizo mucho caso a Ángel Crespo y de ahí esta pataleta, porque al menos yo no puedo hablar más que bien de Bellini. Me parece que en tanto que su obra crítica pegas no se le pueden poner, o sea que a veces hay motivos personales detrás de alguna crítica. Esto sí, siempre es... Efectivamente, esto es lo que he dicho de que
de que cada uno habló de la feria según le fue en ella. Y bueno, si uno lee digamos, los diarios, digo lee porque están publicados, de Ángel Crespo, se ve que alguien le dijo que él tenía muchas posibilidades de ser catedrático en Venecia, y entonces estuvo 6 meses dando unos cursos en Ca' Foscari, ¿no?, la universidad, y resulta que por muchas teclas que tocó no logró esa cátedra, y eso que le dijeron, bueno, a lo mejor como ha fallecido o se ha retirado tal catedrático, podrías a lo mejor ahí. Pero claro, digamos, como tú has dicho, Bellini era, no diré un mandamás, pero casi. Lo era todo allí. Sí. Y vete a saber, eso yo no lo sé, ¿eh? Pero puede ser que Bellini no estuviera por la labor, por la razón que sea, ¿no? Sí, sí. No sé si justificada o injustificadamente. Pero vaya, que me ha sorprendido que él lo califique como horroroso, y tú hayas dado otra dimensión, que por otro lado, yo conozco muchas personas que han hecho que Bellini les ha apoyado, y no son personas no valiosas, sino valiosísimas. Luego, no es lo típico que tanto se da en Italia de apoyar al más malo. No. Es decir, Bellini ha apoyado al más bueno muchas veces, lo cual quiere decir que tenía una categoría. Y Bellini, el trato conmigo, yo leí sus extraordinarios ensayos y pensé, bueno, me gustaría que este señor conociera lo que hago. Pero no tenía ni su dirección, y se lo mandé a la Universidad de Milán, mi primer libro, y hay una correspondencia de los años 90, y luego escribió, pero sin ni conocerme, ni que nadie, como pasa tanto en el mundo académico editorial, nadie me había presentado a Bellini, no había ido de parte de nadie, le llegó aquello como a los escritores, ¿no? Pues esto es a favor de él. Esto dice a favor de él y de su independencia. Porque el sistema universitario y cultural, ya sabes, toma y daca. Si no lo conocía a él nadie, y todo un santón de la filología italiana va y escribe sobre él, que no lo conoce nadie, pues oye. Y el primer ensayo que hice acabó con una antología de mis poemas que traducía él. Bueno, él era el traductor de Pablo Neruda, que este señor se arremangue y traduzca tus poemas al italiano. Y que lo llevó a Pablo Neruda a la universidad. Como a Miguel Ángel Asturias. O sea, claro. O sea pero esto nadie me lo presentó a Bellini, ¿no? Pero esto dice de su independencia y de su libertad. Increíble, sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿nadie quiere preguntar nada? Por supuesto, muchas gracias por venir. Bueno, gracias por venir. Bueno, yo creo que sí, nos hemos continuado con la charla, pero podemos... Bueno, gracias a todos por venir. Gracias por venir. Muchas gracias. Un aplauso para ellas. Bueno, pues no sé si, porque ya es un poco... Sí. Alguna persona se ha ido antes también, supongo que por algún motivo de... Podría ser familiares, supongo yo. No, yo creo que la persona que se ha ido es porque vive en el Prat y tendría un problema de trenes, probablemente. Sí. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias, José María, por tu ponencia, por tu diálogo, por todo. Una velada maravillosa. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.